Museo de Frida Kahlo, ubicada en la calle de Londres 247, en uno de los barrios más bellos y antiguos de la Ciudad de México, la Casa Azul fue convertida en museo en 1958, 4 años después de la muerte de la pintora. Hoy es uno de los museos más concurridos en la capital mexicana. Esta casa misma habla de la vida cotidiana del artista. Cuando se entra a la casa, lo primero que se ve es un pequeño jardín, justo en el centro de la primera construcción. Ahí, en una de las paredes se lee, Frida y Diego vivieron en esta casa 1929-1954. En el primero de los pasillos se encuentra el trabajo artístico de la pintora. En los cuartos contiguos, además de sus trabajos pictóricos terminados, existe una gran colección de bocetos realizados a carbón y cuadros inconclusos, así como una muestra de su paleta de colores. Cabe destacar que los recuadros de las obras, además de hablar del título y la técnica, incluyen segmentos biográficos de la pintora e incluso citas personales, dando así testimonio de lo que pasaba por su vida al realizarlos. Al terminar esta pequeña exposición de alguna de las pinturas de Frida, el siguiente segmento es Frida y la fotografía. El régimen del general Porfirio Díaz encomendó a Guillermo Kahlo, padre de Frida, fotografiar el patrimonio arquitectónico y monumental de México. De niña, Frida lo acompañaba en su estudio para ayudarlo en caso necesario, pues él sufría de epilepsia. Comprendiendo el valor artístico de la fotografía, Frida aprendió desde pequeña a posar frente a una cámara. Frida coleccionó más de 6.000 fotografías, en ellas manifestaba sus afectos escribiendo dedicatorias, imprimiéndoles besos con lápiz labial, recortándolas o maltratándolas. Usó algunas como referentes para sus obras pictóricas, y con toda conciencia hizo de la fotografía parte de su vida y de su legado artístico. El siguiente segmento es el comedor. La cocina y comedor son muestra del gusto por agasajar a las grandes personalidades que frecuentaron a Diego y a Frida, como Adrián Berton, Sergei Einstein, León Trotsky, María Félix, Chabela Vargas, entre otros. Frida no hablaba mucho de sus dolencias, pues pensaba que sus amigos se alejarían. Así se mostraba alegre y divertida mientras sus angustias las expresó en sus obras. En este siguiente pasillo podemos observar la recámara de Diego. Esta fue la recámara usada por el político ruso León Trotsky durante su exilio en México y que el propio Diego habitara al final de su vida en esta casona. Desde ver la recámara de Diego subimos unas escaleras y encontramos el que era el pequeño taller de Frida, en el cual trabajaba en sus pinturas. En la recámara que Frida usaba de día puede verse una fotografía de ella pintando y el espejo que su madre mandó colocar en el techo de la cama después del accidente, sobre la cual se descansa la máscara mortuaria de la artista. La recámara de noche guarda una colección de mariposas, obsequios del escultor norteamericano Isamu Noguchi a Frida. Se aprecia en este espacio la colección de juguetes y las más de 40 muñecas que Frida diseñó, todas ellas representaciones de sí misma. Parecía que poco quedaba por decir o aprender sobre Frida Kahlo, cuando en 2004 fue descubierto su guardarropa aquí en la Casa Azul. En la parte superior de la casa, dentro del baño de azulejos blancos, contiguo a la habitación de la pintora, se encontraron alrededor de 300 prendas tradicionales de origen indígena y prendas no tradicionales, además de joyas y accesorios, medicamentos y aparatos ortopédicos. Todos estos objetos se conservaron encerrados por más de 50 años, primero por petición de Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo y uno de los grandes muralistas de México, y posteriormente por decisión de Dolores Olmedo, mecenas y amiga de los artistas. Frida Kahlo, discapacidad un cuerpo menos que perfecta. Frida comenzó a utilizar ropa como herramienta para construir su identidad y cubrir sus imperfecciones físicas que tuvo desde muy temprana edad. En su vida ocurrieron dos tragedias. La primera fue
que su pierna derecha era más corta que la otra, por eso ella usaba faldas largas o calcetinas largas en la que no mostrara sus piernas o intentaba ocultar la diferencia del tamaño de sus piernas. Y a sus 18 años ella sufrió un accidente fatal. Mientras regresaba de la escuela, el autobús en el que iba sufrió un accidente y uno de los artículos que había el tubo atravesó su pelvis y a su misma vez el tracto digestivo se le fue atravesado por un tubo y fue hospitalizada, lo cual hizo que estuviera mucho tiempo en cama con yesos, con aparatos. Y pues eso fue lo que le dio el origen a que empezara a pintar, a que empezara a dibujar, a lo que empezara a crear las obras de arte que hoy conocemos como las grandes obras de Frida Kahlo, personaje importante en el arte mexicano. Y con esto terminamos el recorrido de la Casa Azul. Desgraciadamente, no sabemos demasiado sobre el pasado de Frida Kahlo, pero si algo sabemos es que transformó su sufrimiento en arte, su vida en colores y su paso por el mundo en una crónica del México que ella veía. Mi nombre es Andrea Coronado. Gracias.